Una noche, ya tarde, aproximadamente al mes y medio, 2 meses de estar viviendo en esa propiedad, nos habíamos quedado en el patio, comiendo unas pizzas, después nos quedamos tomando mate, y yo me quedé conversando con mis primas y con una tía que vivían más o menos cerca de ahí del lugar, más o menos cerca del lugar. Como a las 2 de la mañana, ella se fue y yo me quedé caminando un poco en el fondo. Recuerdo muy bien que estaba fumando, me quedé fumando para irme a dormir luego. Y en un momento, cuando estaba casi hacia el final de la propiedad, siento un ruido como si un perro caminara entre los pastos, en los yuyos, y por supuesto que la propiedad, la del fondo, tenía los pastos altos, entonces no me pareció en absoluto nada extraño. La cuestión es que yo me quedé mirando, pensé primero que sería alguno de los perros nuestros, teníamos 2, lo llamé y no apareció, pero en cierto momento yo sentí que alguien me miraba, sentí, pero claramente, no sé si alguna vez habrán tenido esa sensación de que hay alguien que los está mirando. Y cuando me giré hacia el lugar donde sentía que venía esa presencia, vi entre medio de los pastizales esos 2 ojos rojos, profundos. E inmediatamente sentí mucho miedo. No sé por qué. Solamente había visto eso en ese momento. Y me quedé como paralizado, mirando fijamente hacia donde estaban aquellos ojos. Lo vi moverse y de pronto estaba casi pegado a la tela que separaba las propiedades. Fue increíble porque lo que yo vi, y estoy seguro es el perro familiar porque era un animal de un negro profundo, grande, como si fuera un gran danés. Lo que me pareció, al menos es lo que creo haber visto, es que el rostro de este animal era como el de una persona, cubierta de pelos como el perro, todo lo demás, pero como si fuera el de una persona. Caminó a lo largo del alambrado y luego se perdió en los pastos de nuevo. Y comencé a sentir un aullido y me dio tanto miedo que comencé a volver sobre mis pasos para irme adentro y agarré 2 mitades de ladrillo que estaban en el piso y las tiré hacia el fondo en dirección a donde había visto que se había escapado, se había perdido, mejor dicho, aquella aparición de ese perro, ¿no? Y me fui adentro de la casa asustado. Esa noche me costó dormirme, pero en cierto momento de la noche sentí que alguien se sentó en mi cama. Y cuando me desperté, viendo muy poco por la oscuridad, vi la silueta de una persona sentada a los pies de mi cama. Y en el momento de abrir los ojos, me puso las manos en las piernas. Me quise levantar, pero era como si tuviera sobre mí mucho peso. Y no pude hacerlo, por supuesto. Yo recuerdo que sentí en ese momento un olor fétido que casi me asfixió. Y de inmediato sentí que me golpearon. Creo que por los golpes pude reaccionar y grité. Me pegaron 2 o 3 veces y luego vi como que aquella sombra desaparecía trasponiendo la pared como si fuese nada, humo, no sé, o simplemente eso, una sombra. Mientras los 2 perros que nosotros teníamos aullaban de una manera
realmente que daba escalofríos. Cuando mi papá vino hasta la habitación porque me escuchó gritar pensando que yo tenía una pesadilla, me despertó, prendió la luz y le conté lo que me había pasado. En ese momento los dos miramos desde la ventana y los dos perros que teníamos ladraban incesantemente hacia el fondo, pegados a la tela, ladraban hacia la propiedad del fondo. Mi papá cerró la ventana, corrió la cortina, me llevó a dormir con él. Me dijo, ya vamos a hacer bendecir la casa. Esta noche quédate a dormir con nosotros, quédate tranquilo. Y esa noche escuchamos claramente como si alguien anduviera por la casa. Mi mamá se había dormido y no queríamos decirle nada, por supuesto. Pero mi papá y yo lo sentimos. Imagínense el miedo que sentí en ese momento. Hacía tan poco tiempo de vivir allí, nos sucedió eso. Sé que fui responsable también yo en parte porque le tiré con ladrillos. Pero no estaba muy entusiasmado con quedarme a vivir en ese lugar. Tiempo después mi mamá, mi papá hicieron bendecir la casa. Pintaron la casa de otro color. La casa realmente cambió y cambió mucho. Y hacia el fondo, en la división donde solamente había tela, nosotros levantamos una pared alta. Y mi papá, en esa pared, cuando la revocaron, dejó como sobre relieve una cruz, a la que también, le puso agua bendita, por supuesto, que sigue hasta el día de hoy allí en esa pared, ¿no? Esa pared que ya ha tomado un poco de humedad, pero que sigue en el mismo lugar.